Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es miércoles 19 de noviembre, vamos a contarles muchas cosas, este recorrido por la actualidad con invitados e invitadas, por supuesto con nuestra sección Agur Fakes y también con esa sesión de control en el Congreso de los Diputados y Diputadas, en la Cámara Baja. Ha habido varias intervenciones, nosotros siempre nos fijamos en nuestros representantes políticos vascos. En este caso, desde el Partido Nacionalista Vasco, su diputado, Joseba Agirretxea, le ha preguntado al propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por las medidas que piensa adoptar el Gobierno central para paliar la subida que estamos notando los consumidores y consumidoras, esa subida creciente de muchos productos, pero sobre todo también de los huevos derivado de la gripe aviar, y habla también incluso del IVA, si se puede bajar el IVA a los huevos, que le ha sacado a Francisca Armengol incluso una sonrisa. Vamos a escucharles. Comprenderá, señor ministro, visto lo visto y siendo consciente de los grandes e importantes temas que conciernen en este hemiciclo, básicamente al primer partido de la oposición, parecerá hasta exótico que el PNV venga con una pregunta sobre el precio de los huevos. Lo de la gallinaza se lo dejamos a otros, nosotros nos dedicamos a los huevos, porque manda huevos que el PP sea el que dé lecciones de dignidad política al PNV y a Aitor Esteban. En esta preocupación por lo mundano, señor ministro, los huevos, el alimento que más se ha disparado de su precio en España durante el último año con una subida del 22,5%. Es el producto alimenticio que más se ha encarecido en el último año, por encima del café, de la carne de vacuno o del chocolate, con un incremento interanual del 22,5% respecto a octubre de 2024, con un repunte del 5,1% solo en el mes de octubre. En algunos supermercados la subida acumulada en 6 meses supera el 50%. En la Unión Europea el precio del huevo subió un 10% de media, mientras que en España el incremento ronda el 18%. Y los huevos son, y así queremos que sigan siendo, un alimento básico en nuestra dieta. Es un alimento básico y saludable, y no podemos permitir que empiece a ser casi un artículo de lujo. Y como comprenderá, a raíz de la gripe aviar, nos tememos que este aumento de precios va a seguir. Sabemos que hay muchas causas, la gripe aviar, los costes de producción que han subido un 25%, la mayor demanda en el consumo o la normativa europea en eliminación progresiva de jaulas y adaptación a sistemas de bienestar animal. Pero entendemos que hay causas que cambian las condiciones y acaban subiendo el precio. Muchas de ellas afectan a ganaderos y agricultores, pero hoy nos centraremos en el consumidor. Ya le preguntaremos al señor Planas cómo paliar a los agricultores esta situación. Por lo tanto, estas condicionantes que van a alterar, al final acaban repercutiendo en el consumidor. El último eslabón no puede ser el pagano de esta situación. Y usted sabe que si no se interviene, generando cierto cortafuegos, acaban subiendo los precios. Por lo tanto, puede usted bajar el IVA. Hay otra serie de medidas. ¿Qué va a hacer, señor ministro, para paliar esta situación? Gracias por la pregunta, señora Agirretxea. Señalar, en primer lugar, un poco de contexto con respecto a la evolución de precios. Como su señoría sabe, desde el 2022 hemos sufrido en el conjunto de economías avanzadas el mayor shock de precios en los últimos 50 años. Pese a esto, en España los precios han crecido desde entonces 3 puntos menos que en el conjunto de Europa. Si lo sumamos a la mejor evolución del mercado de trabajo, de nuestros salarios, nuestros hogares han recuperado más poder adquisitivo que, por ejemplo, los americanos, los alemanes, los franceses o los italianos. Si bajamos al IPC de alimentos, la evolución desde el 2022 está en línea con el de la zona euro. Y esto, además, es particularmente importante si nos centramos en 2025, donde los alimentos han estado de manera consistente por debajo de la evolución de la zona euro. Pero es cierto, hay que ir un paso más allá y bajar a la evolución de ciertos productos que de manera puntual pueden preocupar a los ciudadanos. Ya pasó, por ejemplo, con el aceite de oliva en el 2023, donde estamos viendo ya 2 años después unas caídas interanuales por encima del 40% en el precio del aceite de oliva. En cuanto al precio de los huevos, señalaba usted, y es cierto, en este 2025 ha crecido de manera acumulada un 18%. No es solo la situación de España, vemos como en Portugal, por ejemplo, ese incremento está en torno al 30%, es decir, incluso por encima, con algunos factores, como usted bien señalaba, que tienen que ver, por ejemplo, con la situación sanitaria y el hecho de que haya habido que sacrificar, en este caso, en torno al 5% del censo español. A partir de aquí, el trabajo que estamos realizando por parte del Ministerio de Agricultura también es un trabajo preventivo de la mano del sector para garantizar la normalización lo más rápida posible de la situación, en este caso, como bien sabe,
con un confinamiento preventivo de las aves de cría al aire libre para evitar un posible contagio, dado que hay focos en otros lugares de Europa, como por ejemplo Bélgica, Alemania, Reino Unido, en este caso, o incluso Francia. A partir de aquí, por lo tanto, en cuanto a medidas a futuro, vamos a ir evaluando, monitorizando la situación y el riesgo para ver qué medidas son necesarias. Muchas gracias. ¿Va a bajar usted el IVA de los huevos? Gracias, señoría. Otro elemento también de contexto, ya que tengo unos pocos segundos, cuando vemos el impacto del precio de los huevos en el conjunto de la cesta de los precios de los alimentos, tenemos que señalar que la cesta de la compra los huevos suponen un 2 por 1000 del conjunto de la cesta y no han afectado de manera significativa al conjunto de los precios de los alimentos. En cualquier caso, como he dicho, estamos monitorizando la situación, se han tomado medidas preventivas y se seguirán tomando en función de la evolución del riesgo. Muchas gracias. Bueno, y tenemos al otro lado, precisamente para comentar, imágenes que nos siguen llegando, lo mostrábamos ayer aquí en las tardes de Tele7, esa manifestación, concentraciones, hoy incluso, ¿no?, con una, bueno, pues vamos a decir, ¿no?, un encuentro con música, ¿no?, y con, bueno, pues con la participación también de los ciudadanos y ciudadanas, que somos al final también los que nos queremos enterar, ¿no?, de lo que se está cociendo en esas manifestaciones frente al Ministerio de Agricultura en Madrid. Ayer les mostrábamos algunas de esas imágenes, hoy también, bueno, pues esos bailes, sí, esas coreografías para denunciar y además con las reivindicaciones de los veterinarios y veterinarias. Aquí lo hemos contado en otras ocasiones y hemos contado con ellos y con ellas, pero queremos seguir ahondando en este tema porque es algo urgente. Se necesita ya derogar una ley en la que, bueno, pues se prohíbe a los veterinarios, los profesionales, administrar, entre otras cosas, antibióticos, ¿no?, para salvar la vida en muchas ocasiones de nuestras mascotas. Tenemos al otro lado a Álvaro Mateos, él es miembro del Colegio de Veterinarios y Veterinarias de Vizcaya. Álvaro, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias por atendernos, que sé que te pillamos te pillamos en camino, pero gracias por hacer un huequito. Esperemos que no nos falle la cobertura, queremos aprovechar este ratito que nos brindas. Álvaro, por explicar un poquito y poner en antecedentes, lo hemos comentado aquí en las tardes de Tele7, ayer manifestación, tenemos imágenes también en Madrid, ¿no?, clamando los compañeros y compañeras para que se derogue esa ley que os prohíbe prescribir antibióticos, ¿no?, esa pérdida de capacidad de respuesta clínica ante situaciones urgentes. Álvaro, esto es algo que lleváis pidiendo ya, pero es que es una necesidad imperante, ¿no, Álvaro? Es así, es decir, hay que explicar a la opinión pública que no solamente es un tema de antibióticos, es un tema en general de todos los medicamentos de uso veterinario, porque todos aquellos medicamentos para un animal, nuestro criterio clínico. Álvaro, a ver si conseguimos, porque estamos teniendo problemas de conexión, si no volveremos a conectar, si no mañana o pasado, Álvaro, o cuando haga falta, porque esto es algo que, como decimos, estáis demandando la derogación del Real Decreto. Pues ya los... Sí, estamos teniendo algún problemilla. Es así. Álvaro, defendéis el derecho a tratar a los animales de forma completa y eficaz, como estabas comentando, ¿no? Además del tema de los antibióticos, que es quizá lo más llamativo, se trata de que os dejen ejercer vuestra profesión, dicho así, ¿no? En resumen, vamos. Lo has resumido perfectamente. Es el uso clínico del criterio que tenemos como profesionales sanitarios para poder utilizar los medicamentos que estimamos, porque en un momento determinado los medicamentos de uso veterinario no son exactamente al igual que los de medicina humana, porque los de medicina humana tienen una mayor capacidad de investigación y bagaje, y los de uso veterinario, la cuestión principal es que, como tenemos muchas especies a las que hay que tratar y realmente las armas terapéuticas son limitadas, se requiere
que efectivamente ese criterio clínico se ponga por dentro. Álvaro, fíjate, estamos hablando de que, bueno, pues se está provocando esos retrasos en tratamientos esenciales, animales y medicación, por también ese miedo y esa amenaza o amenazas, porque si no se cumple la ley, vamos a decir, os exponéis a sanciones, ¿no, Álvaro? Sanciones tremendamente elevadas. Y además todo ello teniendo en cuenta que es que la disposición de medicamentos veterinarios en las oficinas de farmacia a día de hoy es muy limitada. Hay que entender que en cualquier oficina de farmacia hay medicamentos de Humana dispuestos sin ningún tipo, digamos, de limitación. Sin embargo, los de uso veterinario tienen, lógicamente, una difusión mucho menor, además de que los formatos que tenemos para veterinaria suelen ser mucho mayores. Los laboratorios no hacen formatos de uso para lo que es digamos, por así decirlo, el usuario final, el tutor o el responsable de los animales, lo cual el uso que persigue esta legislación es limitar, digamos, la difusión o de que se liberen medicamentos sin control, y se está consiguiendo el efecto contrario. Yo si tengo un animal pequeño, por ejemplo, como es el caso, que es un perro pequeño, que es un bicho maltés de pocos kilos, con una caja de cualquier tipo de medicamento, tendría para tratar a varios animales de ese tamaño. Y fuera un mastín, lógicamente, pues lo tendría más que de sobra. Pero lo mismo nos pasa con animales de producción. Es decir, que los medicamentos veterinarios no tienen la misma presentación comercial y difusión que tienen los medicamentos de Humana. Y ese es el gran problema. Y luego además hay que explicar un poquito a la gente que un medicamento que es muy bueno, por ejemplo, para tratar una patología en una oveja, aunque el principio activo sea el mismo que el que vaya a necesitar el perro, puede ser que sencillamente el excipiente en el que va diluido ese principio activo igual es tóxico para el perro y sin embargo es fantástico para la oveja. Es decir, el universo veterinario del tratamiento terapéutico, desde los animales de producción a los animales de compañía, es tremendamente amplio. Y esas cuestiones es lo que estamos diciendo. Se está poniendo en tela de juicio nuestro criterio clínico, que lógicamente muchas veces luego pasa por los estudios científicos, etcétera, y de alguna manera, pues porque en un momento determinado eso no está recogido en algún prospecto. Y luego todo ello siempre con la espada de Damocles de que en un momento, si realmente no haces lo que está descrito a nivel teórico, pese a que esté en riesgo muchas veces la salud de ese animal, automáticamente se te inician expedientes sancionadores. Ayer se comentaba por compañeros y compañeras de diferentes comunidades autónomas que efectivamente se habían iniciado expedientes que parten de unos niveles ya de 30.000 euros y que pueden llegar a más de 1 millón de euros. Sanciones millonarias. Fíjate, Álvaro, es que estamos hablando de que estáis cumpliendo con vuestro deber, vuestro código deontológico, que es el salvar la vida de los animales, sea de la raza que sea del tamaño que sea, como pasa con los médicos, como otras profesiones. Y claro, esta rigidez de este Real Decreto, que es el que se quiere derogar y el que estáis además intentando dialogar, ¿no? Que se os escuche como profesionales, porque esto no pasa, no sé, en nuestros, vamos a decir, países cercanos en Europa, esta rigidez de este Real Decreto no tiene parangón, no existe algo así, ¿no? No. Yo que tengo la oportunidad de asistir a reuniones internacionales, muchas veces nos miran y nos dicen, pero no, el Ministerio no os ha sentado a la mesa antes de publicar ese tipo de legislación. Y le dices, no, esto realmente yo puedo decir con orgullo que esto no nos pasa en Euskadi, es decir, que realmente cada vez que hay cualquier cuestión, las autoridades se ponen en contacto con nosotros, pero por la razón que sea, esto habría que preguntárselo a ellos, en el Ministerio de Agricultura, cuando han sacado estas leyes, no han contado con ese sector. Yo entiendo que a cualquiera, a la opinión pública, le sorprende muchísimo. Es decir, ¿cómo se puede hacer una legislación de cara a la profesión veterinaria y que no se pregunte al colectivo veterinario? El Ministerio dice, hombre, yo tengo veterinarios del Ministerio. Sí, pero lógicamente lo que hace falta es la parte práctica, es decir, la parte de los compañeros que tenemos una profesión muy amplia, que nos dedicamos pues a un montón de actividades,
desde lo que es el curar a los animales, el medio ambiente, la salud pública y, lógicamente, nunca se puede saber absolutamente todo. Hay que escuchar al sector y es lo que actualmente, por desgracia, no se ha producido. Por lo que comentas, Álvaro, y estamos viendo imágenes, ¿no?, de bueno, pues veterinarios y veterinarias, ¿no?, frente al Ministerio de Agricultura en Madrid, en la capital estatal. Aquí en Euskadi tenemos una mejor situación. Aquí en Euskadi vosotros, los profesionales, en este caso, ¿no?, en Vizcaya, pero bueno, a Euskadi en general, Sí. hay más, no sé si decirlo así, más libertad o se interpreta de otra manera. Es un real decreto, No, pero no. podemos decir que aquí vamos un poquito por otros caminos más lógicos y más racionales que lo que es en el resto del Estado, como veíamos los compañeros en Madrid. En lo que es el diálogo con las administraciones, sin duda alguna. Es decir, este no diálogo que se produce en Madrid, sí se produce a nivel de Euskadi, pero eso no nos quita que efectivamente el Real Decreto, como bien mencionas, es de obligado cumplimiento y, lógicamente, las reglas del juego son las mismas para nosotros que para cualquier compañero del resto del Estado. Entonces ahí no tenemos, porque lógicamente las administraciones de Euskadi tienen que aplicar el Real Decreto, no tienen otra opción, no pueden no aplicar. Álvaro, ¿tenéis previsto desde el Colegio de Veterinarios de Vizcaya, además de como los compañeros, ¿no? Y ya terminamos porque sé que te hemos pillado, pues eso, de viaje y bueno, y bastante bien, que estamos ahí Sí. más o menos manteniendo la conversación, aunque Sí. volveremos a hablar, espero que en breve, tanto por Zoom o aquí en Plató, pero ¿tenéis previsto, no sé, alguna, vosotros también aquí en Euskadi, en Vizcaya, alguna movilización, alguna concentración para que esto no se olvide, para seguir hablando de este tema tan importante y se derogue de una vez este Real Decreto? No sé si tenéis prevista Pues mira, o en cartera alguna sí, concentración. sí, bueno, te cuento, efectivamente hay un comité de crisis donde están integrados todas las organizaciones de la profesión veterinaria, es decir, desde sociedades científicas, asociaciones, el Consejo General, es decir, absolutamente todo lo que es el tema de todo el colectivo veterinario y lo que está previsto realizando acciones. Pero claro, las acciones están dirigiendo exclusivamente hacia los decisores políticos, que en este caso estamos hablando del Ministerio. Entonces, no tenemos previsto realizar ninguna cuestión, digamos, a nivel, digamos, de Euskadi y de Vizcaya, porque en un momento determinado los que realmente tienen que pensar, que se tienen que juntar y que sentar con nosotros es el propio Ministerio, que es un poco donde se va a centrar todo ese tipo de acciones. Como bien decía, nosotros tenemos un diálogo completo y abierto ahora mismo con el Gobierno vasco y diputaciones. De hecho, tenemos reuniones de forma permanente y he de decir que muestran su total apoyo y se muestran tan incrédulos como el resto de la gente en que el Ministerio, no después de un año, porque esta legislación se ha aplicado en pequeños animales el 1 de enero de 2025, pero se viene aplicando en animales productores de alimentos desde hace ya 2 o 3 años y la verdad es que no se entienden. Es que es tan absurdo que si yo tengo que utilizar un medicamento para curarle una pata a una vaca, por el mero hecho de que me digan que ese medicamento lo puedo utilizar en vez de para la pata, lo puedo utilizar pues para una patología diferente a que le afecte a la pata, pues por el mero hecho de que se puede utilizar en vaca, pero no para el problema que tiene en la pata, no lo puede utilizar. Entonces esto cuando se lo explicas a la gente dice, bueno, esto es increíble, que esto tenga que ser así. Y luego que efectivamente la profesión farmacéutica, lógicamente tienen una gran labor con el medicamento de humana, pero lógicamente ni tienen los conocimientos ni tienen la experiencia necesaria para poder aplicar el tema de los medicamentos veterinarios y de poder hacer las sustituciones. Cuando uno llega a la farmacia y se encuentra que no tiene un medicamento, el farmacéutico en un momento determinado tiene los conocimientos suficientes para poder, por ejemplo, modificarlo. Insisto con el ejemplo que decía antes. Un medicamento en veterinaria no es tan fácil, porque un medicamento que cura a un perro puede matar perfectamente a un pájaro o a un hámster que tengamos en casa, aún utilizando el mismo principio activo. Y este conocimiento, los que lo tenemos somos nosotros. Claro, por eso sois los profesionales, Álvaro, los que tenéis ese conocimiento y por eso la verdad es que es sorpresivo
el que el Ministerio de Agricultura siga en sus 13. Apoyaremos y mostraremos las imágenes, también compañeros y compañeras que hemos visto, ¿no?, como también se está manifestando, ¿no?, pues diferentes actividades frente al Ministerio, y bueno, cualquier novedad, cualquier cosa, Álvaro, estamos en contacto. Gracias de verdad por hacernos un huequito. Sé que además te hemos pillado, pues eso, en tránsito de viaje, y gracias por siempre intervenir en Tele7 en esta, tu casa ya, Álvaro. Un beso enorme, buen viaje. Nada. Muchísimas gracias, Mila Esker, por darnos voz a los profesionales de la veterinaria. Fuimos muchos los que estuvimos ayer, estuvimos cerca de 2.500 personas y seguiremos. Así que nada, a vuestra enterísima disposición. Al pie del cañón, claro que sí. Es que ricasco, Álvaro, un placer siempre. Bueno, tenemos, no sé si tenemos imágenes de, un incendio de un camión en la Nacional 637 en Sondica, a la altura de Sondica. Bomberos, que han acudido al lugar para sofocar las llamas de este camión. La verdad es que afortunadamente sin daños personales, pero la verdad es que impacta, bomberos de Vizcaya, bomberas actuando ahí al pie del cañón también, esa impactante imagen, como decimos, a la altura de Sondica, la Nacional 637, quemado, pues la zona trasera, la zona de carga de ese camión. Una de las imágenes también de la jornada de hoy. Bueno, y más imágenes y más declaraciones, porque de nuevo en el Congreso de los Diputados y Diputadas, en la Cámara Baja, en esa sesión plenaria, sesión de control al Gobierno central, desde Euskal Herria Bildu, su diputada Mercedes Purúa le ha preguntado al propio presidente Pedro Sánchez por, qué pasa con el clamor, ¿no?, de la sociedad vasca por tener, este fin de semana, ¿no?, hablamos de la selección de Euskadi contra la selección de Palestina, pues esa propia selección oficial en diferentes ámbitos y diferentes disciplinas. Vamos a escucharles. Señor Sánchez, el sábado, en el partido que unió a las selecciones vasca y palestina, decenas de miles de vascos y vascas desbordamos de solidaridad y reivindicación las calles de Bilbao y el estadio de San Mamés. Un partido y unas movilizaciones en los que miles de personas mostramos la solidaridad del pueblo vasco con el pueblo palestino en un día histórico en apoyo a la paz y la libertad para ese pueblo. Miles de personas que, como cada año, reclamamos también la oficialidad de nuestra selección, Euskal Selekzioa, una reivindicación histórica para que Euskal Herria pueda contar con selección propia en todos los ámbitos y disciplinas, en todos. Una reclamación compartida por una gran mayoría social y política vasca que demuestra el apoyo amplio a la oficialidad para la selección vasca. Porque, señor Sánchez, el reconocimiento de la plurinacionalidad debe ser real y efectiva. No puede limitarse a cuestiones simbólicas, sino que debe conllevar el respeto y reconocimiento de nuestras naciones y derechos en todos los campos, también en el deportivo. Porque eso es lo que exige la sociedad vasca, poder expresarnos y mostrarnos al mundo como lo que somos, una nación con su selección. En la ley del deporte se dio un primer paso importante, sí, pero todavía limitado, porque lo que espera la ciudadanía vasca es poder competir y acompañar a su selección en igualdad de condiciones en todas las disciplinas, en todos los ámbitos internacionales, exactamente igual que hacen ustedes con la suya. No pedimos más, señor Sánchez, pero tampoco menos. Por eso le pedimos que atienda a esta reclamación mayoritaria, que aproveche esta oportunidad y demos un paso histórico para que por fin vascos y vascas podamos contar con nuestra selección oficial vasca. ¿Lo hará, señor Sánchez? Bueno, yo creo que vascos, vascas, andaluces, andaluzas, castellano-manchegos, castellano y leoneses, cuando juegan en las selecciones, sea de fútbol, de baloncesto o de cualquier otra disciplina, pues dejan el nivel y digamos, el ejemplo, ¿no?, de su espíritu competitivo por las nubes, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, cuando usted hacía mención al fútbol, nuestra selección española de fútbol, ¿no? Mire, usted ha hecho referencia a la nueva ley del deporte del año 2022, efectivamente se aprobó en estas Cortes Generales. Yo creo que se dio un paso importante a la hora de conceder a determinadas federaciones autonómicas la posibilidad de competir en el ámbito internacional cuando existiera pues un arraigo histórico, cultural, social en esa comunidad autónoma. Ese es el caso, por ejemplo, de la pelota vasca, un deporte que es singular, que es valioso, en el que la selección de Euskadi participa ya en competiciones internacionales en
entre otros países, por ejemplo, en México o incluso también aquí en España, ¿no? Bueno, esa ley también abrió la puerta a la representación internacional de aquellas federaciones que preceden cronológicamente a las estatales, como es el caso del surf en Euskadi, un deporte en el que esperamos ver avances importantes en los próximos años, ¿no? Y una última cuestión que sí que me gustaría también compartir con usted es que desde el Gobierno de España también estamos apoyando la proyección exterior del deporte vasco de forma muy activa. Y ahí están, como testimonio de ello, el partido que jugaron recientemente, como usted bien ha dicho, la selección de fútbol con la selección palestina. En definitiva, señoría, yo creo que este Gobierno es sensible a las reclamaciones, en su caso, de la sociedad vasca en el ámbito deportivo, que estamos comprometidos en atenderlas, en escucharlas, como venimos haciendo, por otro lado, con otros muchos temas. Sí, señor Sánchez, es la respuesta que esperaba, pero no la que deseaba. En cualquier caso, ya se lo he dicho antes, la ley del deporte ofreció avances importantes, pero realmente es limitada, que es a lo que me refería yo, a todo esto que queda por hacer. Y por eso vuelvo a instarle a que asuma su compromiso con la plurinacionalidad e iniciemos la vía para el reconocimiento efectivo de la oficialidad de la selección vasca. No tenemos duda de que tarde o temprano usted y su Gobierno deberán escuchar y atender esta petición, porque no es que se lo pida Euskal Herria Bildu, lo pide y lo espera la sociedad vasca. Yo creo que hay que ser justos, hay desafíos efectivamente que no dependen del Gobierno de España, sino de la voluntad de federaciones internacionales, de cada disciplina para admitir esas nuevas incorporaciones, y nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Lo que sí que le puedo garantizar es que vamos a seguir trabajando con rigor, con diálogo, para atender las preocupaciones y aspiraciones de la sociedad vasca dentro, evidentemente, del marco jurídico vigente. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y queda claro, y siempre lo contamos aquí en Agur Face, que la desinformación es una herramienta poderosa para sembrar el miedo, para dividir y además, pues establecer, ¿no?, o divulgar narrativas falsas sobre diferentes colectivos que aquí estamos tratando en Agur Fakes. Uno de esos colectivos en los que muchas veces se ceba esa desinformación y esas noticias fakes y esas falsas creencias y además, como decimos, ¿no?, envenenando a la sociedad en general, a la población que consume esos contenidos, es el colectivo LGTBI. Precisamente desde Bilbao, desde la Sinsorga, ese espacio cultural y feminista impulsado por dos maravillosas activistas, Andrea Momoitio e Irantxu Varela, se trabaja para fomentar ese pensamiento crítico y establecer redes de apoyo frente a ese, como decimos, ruido mediático. Tenemos al otro lado y le queremos dar las gracias a Andrea Momoitio. Andrea, buenas tardes, Arratsaldeon. Aupa, Arratsaldeon, encantada de estar otra vez por aquí. Bueno, Andrea, la desinformación, ¿no?, ¿cómo opera en torno al colectivo LGTBI? Porque tiene consecuencias, y consecuencias muchas veces que afectan a la vida cotidiana de las personas del colectivo, a su salud mental. Es decir, cuando hablamos de desinformación que se ceba en muchos colectivos, aquí tratamos colectivo de jóvenes, de menores, de mayores, de mujeres, y el colectivo LGTBI también es uno de los colectivos en los que más desinformación a veces encontramos, ¿no?, en todo tipo de contenidos. Sí, y cuando hablamos de desinformación en lo relacionado con el colectivo LGTBQIA+, yo creo que no solo nos tenemos que centrar en los bulos, que también, ¿no? Los bulos, sobre todo encima nuestra responsabilidad como periodista no es otra cosa que desmontarnos, ¿no? Y a mí me preocupan especialmente esas narrativas, ¿no?, que de alguna manera distorsionan la realidad y legitiman algunos prejuicios, ¿no? Yo soy de Ortuella y estaba ayer tomando una caña tranquilamente y poniendo la oreja en una conversación de una pareja de al lado que hablaban, ¿no?, de la preocupación o de cuánto de preocupados estaban, ¿no?, porque les daba la sensación de que últimamente, ¿no?, decían, joder, es que los niños y las niñas trans ahora parecen champiñones, decían, ¿no?, y que les daba mucho miedo, ¿no?, y hablaban como desde el miedo y el pudor de, joder, es que qué pasa, antes no había gente trans, antes no había tantas lesbianas. No, era curioso porque hablaban también de cómo a ellos no les importaba para nada, eso no les afectaba, a ellos les parecía todo estupendo, pero sí que les parecía, ¿no?, que los medios de comunicación estaban impulsando, ¿no?, que cada vez
aparecieran más y más personas LGTBIQIA+ en su entorno, ¿no? Y sentían cierta preocupación por esto, ¿no? Y me acordaba del encuentro que íbamos a tener hoy, y dónde se informará esta gente, ¿no? De qué manera les llegará estas narrativas, ¿no? Para que crean que está pasando esto de una manera, bajo su punto de vista, preocupante, ¿no? Cuando, bueno, es más que obvio que no hay ninguna narrativa que promueva que haya más personas trans hoy que las que había en otro momento, sino que por suerte tenemos un contexto más favorable para que la gente pueda vivir con mayor libertad su expresión de género, ¿no? Pero bueno, me llamaba la atención haber escuchado ayer esta conversación y justo tener este encuentro. Fíjate, afortunadamente tenemos más libertad, Andrea, pero fíjate, todavía escuchando, ¿no? Bueno, esas narrativas, eso que les llega a la gente, ¿no? Al ciudadano de a pie, que dices, bueno, ¿de dónde vienen, ¿no? Esas narrativas, esa desinformación, esos contenidos de que si hay más, hay menos, de qué puede pasar, de... Todo esto, cuando hablamos, ¿no? de esos contenidos, esa desinformación, ¿no? Que afecta al colectivo LGTBIQ+, ¿de dónde puede venir? De redes sociales, ¿no? Es un caldo de cultivo porque se difunde muy rápido, pero también de algunos medios de comunicación, ya sabemos cuáles, ¿no? Casposos y demás, y derecha, ultraderecha, pero también de discursos políticos, también bueno, es que está en nuestro día a día esos mensajes, ¿no? Y al final, ¿cómo nos podemos defender ante eso? Sí, el auge de la ultraderecha es una de las principales razones. Desde luego también yo creo que, bueno, iba a decir que no sé si hemos perdido cierta capacidad crítica o nunca se ha tenido tanta como yo me imaginaba, pero no sé si os dais cuenta vosotras en vuestro entorno de hasta qué punto los bulos se difunden. Yo casi te diría que más que a través de redes sociales, a través de otras herramientas como el WhatsApp, por ejemplo, se difunden de una manera muy rápida, nos llegan a muchísima gente, no tenemos siempre capacidad, ¿no? Para hacerle frente y se difunden algunas cosas que tú las ves y dices, pero ¿cómo es posible que alguien crea que esta noticia es cierta, que esta imagen es real, ¿no? A veces son bulos bastante cutres, ¿no? Pero bueno, ¿Cuáles algunos de ellos, Andrea, aprovechando que lo estás comentando, no sé si algunos ejemplos que ahora te vengan así a la mente, de los que hayáis todos visto? los que tienen ahora la cabeza de los más cutres tienen que ver con en la pandemia, ¿no? Fue todo un auge de esto, ¿no? De que se mandaban unos estudios, unos informes con unas fotos, unas imágenes, unos titulares que dices, ¿quién en su sano juicio puede creer que esto es una fuente real, ¿no? Pero yo creo que hemos perdido la capacidad de saber qué lugares son lugares en los que nos podemos informar, ¿no? Con cierta tranquilidad, sabiendo que, por supuesto, cualquier fuente de información puede cometer en algún momento error, ¿no? Puede cometer algún error. Pero en cualquier caso, ¿no? La desinformación no surge de manera aislada, sino que forma parte de una estrategia, ¿no? Mucho más amplia que tiene como objetivo deshumanizar y frenar en el avance de derechos y, por supuesto, no solo a la población LGTBIQIA+, sino a todas las personas que se salen un poco del marco de lo normativo, ¿no? Si es preocupante lo que pasa en el contexto de las personas queer, no quiero decir que más o menos, pero a mí sí que me resulta especialmente llamativo cómo se difunden los bulos relacionados con las personas migradas, ¿no? Y cómo esto genera unas narrativas y unas lógicas de racismo que a las que tenemos que hacer frente de una manera muy inmediata y muy frontal, ¿no? Porque van a más continuamente. Otros también de los de esos contenidos, ¿no? Desinformadores, de esos bulos, y muchas veces se ceban, ¿no? Las mujeres trans, ¿no? Uno de, yo creo que no, de los colectivos, dentro del propio colectivo, Andrea, más atacado, ¿no? Y sobre todo, hablábamos el otro día también, ¿no? Con con la asociación Orchadar, que también, ¿no? Hablamos del tema de los bulos, desinformación y demás, sobre cómo, incluso en el deporte, ¿no? Que si más capacidades, menos capacidades, que si una mujer trans no tiene que competir, es decir, ya estamos mezclando, ya estamos yendo a todos los sectores y está siendo como hasta, que abren informativos, ¿no? Este tipo de creencias o de bulos, ¿no? Y en este caso, contra las mujeres trans. Sí, la transfobia es una barbaridad, ¿no? Hasta qué punto la tenemos presente en el día a día y probablemente una de las cosas más tristes que en muchos casos también surge a partir, ¿no? De sectores transodiantes del movimiento feminista, ¿no? Que tienen miedo a la pérdida de privilegios, no sé muy bien a qué pueden tener miedo, pero vemos como la transfobia, ¿no? Machaca la vida de las personas trans desde muchísimos frentes, ¿no? Así que
no tenemos otra que comprometernos para, en la medida de nuestras posibilidades, ir frenando cada bulo, ¿no? Desmintiendo cada bulo y siendo agentes, cada una de nosotras también agentes en contra de la desinformación, ¿no? No dejarlo pasar, ¿no? Si te llega por WhatsApp un mensaje que sabes que es un bulo, intentar en la medida de lo posible contradecirlo. Es verdad que es muy difícil porque normalmente cuando haces eso te encuentras al otro lado con quien te dice, no, bueno, ¿y qué fuente me vas a dar tú? ¿No? Todos los medios están manipulados, todo es mentira, nos engañan, ¿no? Hemos llegado también a un nivel donde la verdad parece que importa bien poco, así que en muchas ocasiones resulta muy difícil, ¿no? Contrarrestar con la verdad algunos bulos, pero aún así creo que no podemos perder el aliento y seguir haciéndolo siempre que tengamos oportunidad. No desfallecer, Andrea, como comentábamos, este tipo de bulos, ¿no? Desinformaciones y demás, es que afectan en el día a día de las personas que ven afectadas, ¿no? En todas las partes, en su intimidad, salud mental, en cuanto a relaciones, a trabajo, a visibilidad, es decir, todo lo que se ha luchado, ¿no? Y seguís luchando, ¿no? Durante tantas décadas y décadas, al final que en redes sociales, que se dé esa falsa información, que todo esto vaya calando, ¿no? Aunque afortunadamente es la minoría, pero que vaya aumentando, ¿no? Y yo me preocupa mucho, Andrea, en gente joven, ¿no? No sé la edad que tendría esa conversación, que ya dice, a mí no me importa, pero no me importa, pero lo estoy comentando. A veces es gente muy joven, que es lo que me sorprende. Sí. Sí, porque es verdad que hay algunos bulos que llevan repitiéndose mucho tiempo, ¿no? Esta idea de que las personas queer de alguna manera somos una ideología, ¿no? Que estamos pidiendo y exigiendo privilegios de más, que por supuesto eso está significando que otros y otras los pierdan, ¿no? Que influimos negativamente en los menores, ¿no? Que ahora todas las niñas quieren ser niños y todos los niños quieren ser niñas, ¿no? Y que todo eso tiene que ver con estas narrativas queer que siguen siendo completamente insignificantes dentro de la narrativa mayoritaria, pero al fin y al cabo no dejan de ser estrategias diseñadas para generar alarma y para tratar en la medida de lo posible de frenar nuestros derechos. Y pasa con esto y pasa con otras cosas, ¿no? Fue la aprobación de la ley de medidas contra la violencia de género que supuso, ¿no? Pues la creación de un montón de bulos. Todo el mundo parece conocer a algún hombre que ha pasado la noche en el calabozo sin haber hecho nada, por ejemplo, ¿no? Que yo no sé esto de dónde se lo sacan, ¿no? Cada vez que hay un avance legislativo, pues hay también una campaña de desinformación y una estrategia de generar miedo. Andrea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer la sociedad en general, instituciones, medios de comunicación que contrastamos, espacios maravillosos como la Sinsorga, que sé que crea esa red de apoyo, de educación, educación en general, ¿no? Con espacios de encuentro, pero nosotros también, ¿no? En esa educación digital, en pensamiento crítico. ¿Cuál es el papel de todos los agentes? Ya sé que es como nadie tiene una respuesta en concreto, pero sí que todos tenemos que remar en un mismo sentido, pero sí que esto es cuestión de todos y de todas, porque o se frenan ya, o es que todo esto la pisonadora, esto va a seguir, ¿no? Como se dice, ¿no? La máquina, yo no quiero decir las palabras porque me suena muy, muy Sánchez, pero la máquina del fango, pues la pisonadora del fango, ¿no? Sí, bueno, nos tenemos que comprometer todas y todos y todes, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades y sabiendo además que no es fácil, ¿eh? Yo ayer estaba en Ortuella escuchando esta conversación y no tuve coraje suficiente, ¿no? Como para acercarme y explicarles por qué estaban equivocados, ¿no? Porque, bueno, no es fácil en algunas situaciones, ¿no? Enfrentarte a ciertos discursos, pero sí que en la medida de nuestras posibilidades que nos comprometamos, ¿no? A cuando sabemos que estamos escuchando algo que no es cierto, a tratar de rebatirlo, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades o a tratar por lo menos de que se queden con la sensación de que a lo mejor están equivocados, ¿no? Y participar de la conversación pública poniendo sobre la mesa la importancia de los hechos y la importancia también de la lógica de los derechos, ¿no? Y lo urgente que es que hagamos frente a los rumores y a los prejuicios, ¿no? Porque esto de verdad que afecta a la vida de la gente.
Andrea, pues volveremos a hablar, ¿te parece? Abusando siempre de tu amabilidad y siempre con ese maravilloso espacio de apoyo, de interacción, de comunicación y de libertad, que es la Sinsorga en Bilbao. Volveremos a hablar, cualquier cosita, ya sabes que tenéis vía directa con nosotras, nosotros y La nosotros. próxima vez a ver si os venís vosotras para aquí. Hecho, es verdad, te debo una visita, os debemos una visita, Andrea, prometido. Un muso enorme. Agur, arratsaldeon. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, se ha reunido esta misma mañana el lehendakari Manuel Pradales con la ministra francesa Catherine Chabaud, la ministra del Mar y la Pesca. Afirma, hace una valoración positiva de este encuentro de trabajo, esta reunión de trabajo. Dice, después de más de 30 años, es la primera ocasión en la que se produce este encuentro entre un lehendakari y una ministra de un gobierno francés. Se abre así una puerta a un nuevo marco de relaciones y además, bueno, pues con muchas preguntas y respuestas que ha hecho el lehendakari Pradales. Quiero poner en valor la reunión que hemos mantenido de trabajo con la ministra del Mar y la Pesca de Francia, porque es, después de 31 años, la primera ocasión en la que se produce una reunión entre un lehendakari y una ministra o un ministro de un gobierno francés, y esto tiene un valor político en sí mismo. Creo que se abre una puerta a un nuevo espacio de relaciones, a un nuevo marco de relaciones en el que Euskadi puede plantear proyectos que puedan ser de interés común para el Estado francés y para Euskadi, y en ese sentido yo pongo esto en valor porque me parece muy importante, no solo el que hayamos hablado de la macrorregión atlántica y del interés que le ha suscitado a la ministra. Como ella ha dicho, me ha seducido muchísimo la idea y la ve en sentido muy positivo, y es importante que se implique el gobierno francés al máximo nivel para sacar este proyecto adelante. Utilizando sus palabras, ha dicho, vamos a ver cómo podemos avanzar juntos y cómo podemos alinear los intereses de Francia y los intereses de Euskadi. Creo que esto es muy relevante para la relación de Euskadi con el Estado francés, y además nos ha abierto puertas porque quiere que tengamos reuniones con otro ministerio y que hablemos también a nivel de secretarios de Estado para hablar de este proyecto y de otras cuestiones que puedan existir de interés común para Euskadi también con Francia. Yo creo que es muy relevante la reunión que hemos mantenido hoy, el tono de la reunión, el cómo hemos entrado en la materia, y yo me quedo pues con una sensación muy positiva de esta reunión. Nos hemos focalizado fundamentalmente en el tema de la macrorregión atlántica, porque era el objeto de la reunión. Los tiempos además están muy tasados, pero la medida en la que vamos abordando una relación de este tipo con un ministerio de manera directa, vamos a tener ocasión de poder hablar de otras cuestiones que puedan ser de interés común. La ministra sí ha insistido mucho en el pacto por los océanos que está liderando Francia, en la necesidad de incorporar esta cuestión también en la agenda. Es una mujer muy sensibilizada con la sostenibilidad en el ámbito marítimo, con la economía azul, con una serie de temáticas que también son de interés para Euskadi, y yo creo que vamos a tener ocasión de poder abordarlas en próximas reuniones. Lo que hemos hecho es abrir una puerta a una relación, y creo que esto políticamente es muy relevante. Sobre la cuestión de la eurorregión, ¿en qué podría ayudarles el gobierno francés para sacar adelante el proyecto? Bueno, la macrorregión atlántica debe ser aceptada por los Estados miembros dentro del Consejo Europeo. Obviamente, los 4 estados fundamentales para sacarla adelante son Portugal, España, Francia e Irlanda. El compromiso de Portugal y de España está hace mucho tiempo claro. El compromiso francés lo estamos logrando con este tipo de reuniones. Es verdad que las regiones francesas, Nueva Aquitania, Bretaña o el país del Loire, están totalmente volcados a favor. Y con Irlanda estamos manteniendo también reuniones que están yendo por el buen camino, con lo cual, si Francia definitivamente apuesta por la macrorregión, y yo soy
positivo después de esta reunión y de las puertas que nos ha abierto la ministra, yo creo que vamos en muy buen camino para lograr este objetivo que sea fantástico para Euskadi. Yo creo que se viene trabajando a nivel diplomático desde hace mucho tiempo con el gobierno francés, e independientemente de que hayan cambiado los gobiernos y los ministros dentro de esta convulsión francesa en la que estamos, se ha mantenido en todo momento el interés, sobre todo porque hay regiones francesas empujando junto con Euskadi, ¿no? Entonces el presidente Rousset de Nueva Aquitania está también muy involucrado en esta cuestión, con lo cual no va a caerse de la agenda. Cuestión distinta es que una vez que uno ha abierto una puerta y ha seducido a una ministra y a un ministerio con este proyecto, pues yo creo que hay que aprovechar para darle velocidad y nos interesa que se mantenga cierta estabilidad política en Francia. Pero bueno, eso ya no depende del Lehendakari. Île-de-France es la región más importante de toda Francia, es prácticamente un tercio de todo el PIB francés, es la región que está en el entorno de París. Y lo que queremos es tener una primera reunión que conozca un poco las capacidades del autogobierno vasco y las capacidades industriales, económicas, culturales que tenemos en Euskadi. Se trata también de iniciar un camino de relación. Hemos iniciado un camino de relación que está dando frutos con Nouvelle-Aquitaine. Ayer también con Occitania ya llegamos a algunos compromisos concretos. Se trata de ir abriendo ese camino dentro de Francia, porque Francia es en estos momentos el principal mercado para Euskadi en términos de exportaciones. Estamos pegados, estamos muy cerca. Creo que tenemos una gran capacidad de crecer a muchos niveles, no solo económicos, también de relaciones institucionales, culturales, etcétera. Y bueno, pues se trata de ir abriendo ese camino. Eso es la Euskadi global de la que hablamos, ¿no? Entonces vamos a ver en qué medida podemos avanzar también con la región de Île-de-France, que insisto es la gran región motor de Francia. ¿Ha tenido oportunidad de sacar la cuestión del tren de alta velocidad con la ministra? No, eso aquí no tocaba, eso aquí no tocaba, eso aquí no tocaba. Bueno, y queremos conocer dentro de nuestra sección Vizcaya Emprende esas empresas, startups que son un ejemplo a seguir, que innovan, apuestan por la creatividad y se arriesgan a sacar adelante su idea de proyecto y hacerlo realidad. Tenemos al otro lado para contarnos todo lo que tiene que ver con Baisma, Roberto Campos, su promotor. Roberto, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana, encantado. Bueno, Baisma es una, dicho así, que me gusta mucho lo de spin-off universitaria. Roberto, ¿esto cómo se traduce y en qué consiste? ¿Cuándo surge? Porque cuando hablamos de spin-off universitaria, habéis salido, ¿no?, en esa incubadora, ¿no?, Deusto Cavi, que está impulsada por Diputación Foral de Vizcaya y la Universidad de Deusto. Esto suena como mucho a serie, lo de spin-off, pero sí, ¿no?, es esa buena continuación, ¿no?, de un proyecto que vosotros lo estáis haciendo realidad. Eso es, Susana. Desde la Universidad de Deusto apuestan por la innovación, ¿no? Y tienen este programa de emprendimiento que permite a exalumnos, como es mi caso, el transformar una idea, ¿no?, en acción, ¿no?, como es el caso de Baisma. En nuestro caso, salimos ya hace un tiempo de la universidad, pero nos formamos, nos introducimos en el sector de la sostenibilidad, que es a lo que nos dedicamos. Adquirimos experiencia y a partir de ahí nos surgió la oportunidad de, ante el paradigma actual que ahora comentaremos, transformarlo en acción y en un emprendimiento. ¿Cómo ha sido el proceso, Roberto? Porque comentas, ¿no?, el proceso de formación, ¿no?, de universidad y demás, a tener una idea de proyecto y hacerla realidad. Habéis contado, imagino, y esto cuando hablamos, ¿no?, de incubadoras, de spin-off universitario y demás, los apoyos, ¿no?, de Diputación, universidad, son importantes, ¿no?, para que una buena idea también, tenga ese desarrollo, me imagino. Importantísimos, totalmente. Al fin y al cabo necesitamos ese apoyo, ese acompañamiento, sobre todo al inicio, ¿no?, para que esa idea se transforme en una acción, pero en una acción sostenida en el tiempo, realmente en algo que tiene potencial y que puede generar
negocio, pueda generar empleo, pueda generar esa economía. En este caso hablamos de economía circular, pero bueno, pues en ese sentido es imprescindible ese apoyo pues para testear también, ¿no? que la idea es sólida y que realmente estamos afrontando un reto que las empresas, organizaciones, administraciones públicas demandan. Roberto, consultoría especializada en sostenibilidad ambiental. ¿Cuáles son los objetivos para que la gente un poquito lo entienda? Con el idioma claro y conciso, como tenéis también la consultoría, que yo sé que, porque hablamos de huella de carbono, sostenibilidad, cosas igual que parece que están más dedicadas, ¿no?, a empresas, entidades y demás con las que trabajáis, pero también se trata de cercanía, que es lo que ofrecéis, que eso también es lo bueno, ¿no? Es uno de vuestros muchos puntos fuertes. Eso es, al fin y al cabo ofrecemos igualmente un acompañamiento a las entidades, organizaciones y regiones ante el paradigma actual, con rigor técnico, pero con esa cercanía que nos puede caracterizar, porque al fin y al cabo las entidades, organizaciones hoy día, en el paradigma actual, pues se ven traccionadas por drivers legislativos, de mercado, de cadena de valor, y tienen que reportar en materia de sostenibilidad, y nosotros apoyamos, les tendemos la mano, tendemos ese puente para que puedan reportar en materia de sostenibilidad, y que a la vez no sea solo algo que te lo estén exigiendo un cliente, que sea algo que te lo esté exigiendo una directiva, sino que sea algo que te permita trabajar la competitividad y el posicionamiento, ¿no? El posicionamiento ambiental que denominamos. Las líneas de trabajo, porque ofrecéis servicios integrales, Roberto, pero con unos cuantos pilares claros, ¿no? Para bueno, pues que la gente sepa, ¿no?, qué es lo que podemos encontrar en Beisma. Vale, el resumen principal sería ese apoyo en la evaluación, comunicación y reporte en materia de sostenibilidad. Para eso implementamos diferentes instrumentos, diferentes herramientas, desde las más conocidas, como la huella de carbono, a otras que cada vez se están demandando más, pues como las huellas ambientales, diagnósticos de circularidad, análisis de materias primas críticas y otros temas hoy día cada vez tan más incipientes, como temas de biodiversidad y capital natural. Con todos estos instrumentos apoyamos a las entidades, bien sean empresas privadas, administraciones públicas o regiones, en establecer esas hojas de ruta, esas estrategias hacia una economía descarbonizada y circular, hacia esos modelos diferentes, modelos basados en la sostenibilidad y basados en esa economía circular. Entonces vamos trabajando en detectar esas oportunidades a través de esos instrumentos y en apoyarles en cada caso. Hablamos, Roberto, que ya afortunadamente la sostenibilidad, el cuidado, ¿no?, de nuestro entorno en todos los niveles, afortunadamente digo que ya ha dejado de ser, como quizás hace unos años, una moda o algo que se tenía que hacer, a ser una realidad, una necesidad imperante y además incluso con legislación vigente en muchos de los casos. Sí, la legislación ayuda, ¿no?, a que las empresas tomen el primer paso y deja de ser una moda para ser algo que se integra, ¿no?, en cada departamento y en la estrategia principal de las empresas, porque al fin y al cabo, como comentábamos, te ayuda en ese posicionamiento y en esa competitividad a nivel global, ¿no? Antes el Lehendakari hablaba de esa Euskadi global, pues en esa Euskadi global necesitamos trabajar acorde a ciertos requisitos y en ese sentido pues ahí apoyamos y ahí se avanza. Y es importante, pues bueno, pues porque lo vemos, ¿no?, en materia de cambio climático, pues cómo nos puede afectar en el día a día y cómo realmente es importante tomar estas acciones para prevenir esos riesgos futuros.
Hablabas de lo global, que se puede hacer también desde local, es decir, vosotros tenéis la sede en Bilbao, pero con vocación internacional, ¿no, Roberto? Esa también es vuestra hoja de ruta, el que de la sede aquí en Euskadi podáis también, ¿no?, expandiros a lo global, al mundo, ¿por qué no? Sí, la idea es esa. Trabajamos con grandes empresas también, en las que su cadena de valor hoy día, su cadena de suministro y de valor clientes son globales, entonces es necesario trabajar en esa línea y también trabajar en esa línea porque al fin y al cabo los impactos que tenemos sobre el medio ambiente ya no son solo locales, sino que se producen a nivel global. Entonces, la idea es esa, poder facilitar y trabajar en esos ámbitos. ¿Los objetivos a corto o medio plazo, Roberto, para la empresa, para la startup? Siendo una startup, cada paso tiene que estar bien consolidado, pero con idea de crecimiento y con idea también de apoyarnos en nuevas metodologías de evaluación, porque al fin y al cabo es un mundo en el que cada vez se está innovando más, entonces se apuesta por esa ecoinnovación. Ahora estamos integrando cada vez más en estos estudios y en las hojas de ruta de las empresas esa parte de biodiversidad, apoyados también en la digitalización, con idea de dedicar en los menores recursos en el tratamiento de datos y los mayores recursos en el potencial de mejora y en las estrategias reales a aplicar de impacto positivo. Roberto, antes de despedirnos, no te robamos más tiempo, una curiosidad que lo iba a preguntar al principio, pero lo he dejado para el final. ¿De dónde viene el nombre, Baisma? Es una buena pregunta y el nombre Baisma viene por las siglas de Buen Ambiente, Innovación en Sostenibilidad Medioambiental. Creemos el buen ambiente en esa parte de cercanía que nos caracteriza y la I de innovación, ¿no?, que creemos que también es base en el emprendimiento. Oye, pues Sorionak por todo, también por el nombre, que me encanta, bien elegido, Roberto, sobre todo por emprender, hay que ser valientes, claro que sí, además aquí con los apoyos que tenemos gracias a DIPU, a Universidad de Deusto en este caso, y a ese maravilloso, ¿no?, caldo de cultivo que tenemos de emprendedores y emprendedoras, así que nada, quedaros aquí, luego ya podéis ayudar al resto de multinacionales y empresas, pero queremos seguir teniendo aquí, que no haya fuga de talentos. Roberto, un beso enorme. Totalmente, es que ricasco. Bueno, seguimos en nuestro territorio. En el caso de Bilbao, se habla en euskera, claro que sí. Y esta mañana no encuentro con Berbagune, donde, pues hemos podido compartir experiencias, pero siempre en nuestro idioma, en euskera. Hoy estamos en el Azkuna Centro de Bilbao celebrando el Berbagune, una nueva edición de esta acción tan especial que nos une a muchísimas personas en Bilbao, personas de alrededores también, a disfrutar del euskera, a usar el euskera de una manera agradable, con cariño y con cercanía. Hoy el euskera nos une y lo que queremos desde el Ayuntamiento de Bilbao es que el euskera nos una cada día en la calle, en nuestras plazas, con nuestros amigos y amigas, allá donde vayamos. Por eso quiero agradecer a las personas que han organizado el Berbagune en esta ocasión, en las ocasiones anteriores, y a todas las personas que son parte de esta acción y de esta iniciativa tan importante, y quiero sobre todo animar a bilbaínos y bilbaínas a que se acerquen a aprovechar hoy el día la oportunidad que tenemos en Azkuna Centro. Nada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno,
Bueno, dentro de Agur Fakes queremos conocer cómo la ciberviolencia, cómo la desinformación, los discursos de odio, los bulos digitales afectan sobre todo a uno de los colectivos también más vulnerables, como es el colectivo de los jóvenes, de los menores, para hablar de un colectivo que conocen muy mucho porque es una organización referente en la promoción del bienestar y el pensamiento crítico entre los más jóvenes, adolescentes y jóvenes. Tenemos al otro lado a Beatriz Pestaña, es directora de comunicación de FAD Juventud. Beatriz, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, Beatriz, coméntanos, habéis lanzado junto a Amazon el proyecto Alexa rompe el silencio, precisamente para hablar y denunciar y ayudar a los jóvenes que sufren esa ciberviolencia juvenil. Sí, efectivamente. Pues hemos tenido la oportunidad, gracias al apoyo de Amazon Alexa, de lanzar esta campaña que durante un mes lo que va a hacer es que cuando alguna persona insulte a Alexa, porque, pues es verdad que Amazon había detectado que esto está ocurriendo. Están recibiendo muchísimos te quieros, por supuesto, pero también muchísimos insultos. Pues durante este mes, Alexa va a romper el silencio contra la ciberviolencia digital y contra la violencia verbal. Va a responder con una serie de mensajes preventivos y sobre todo también pues dando a conocer el servicio de información y orientación de FAD Juventud, que es un servicio gratuito, anónimo, confidencial, que está destinado pues para todas las personas que que puedan estar siendo víctimas de esta violencia o que puedan estar incluso puedan detectar que a lo mejor ellos están teniendo algún problema de ira. También para los padres. La verdad que es un servicio muy completo y que por supuesto pues está a disposición de todos. Beatriz, ¿de qué manera se relacionan la ciberviolencia y la desinformación, que aquí también tratamos en el entorno digital juvenil? Pues tiene mucho que ver, porque verdaderamente de la desinformación emana el discurso muchas veces, o es el terreno en el que se mueve el discurso del odio. Y el discurso del odio es una de las ciberviolencias que lamentablemente pues más extendidas están, ¿no? Entonces, todos en redes y en el entorno digital vemos cómo se ataca con bases falsas, desinformando pues a colectivos específicos y a veces pues también no solamente el discurso de odio, sino también el ciberbullying, ¿no? Los bulos que a veces pues pueden surgir o las acusaciones falsas de las que a veces en el ámbito digital pues a veces es complicado poderse defender. Y los y las jóvenes lo que nos dicen es que efectivamente ven esos riesgos. Ellos son conscientes de que estos riesgos existen. Lo que pasa que muchas veces, pues por su juventud, ¿no? O porque no es fácil en realidad, pues no saben cómo gestionarlos. Claro, Beatriz, es que los jóvenes, ¿no?, están especialmente expuestos, ¿no?, a estas noticias falsas, discursos de odio, como decías, ¿no?, porque al final las redes sociales en muchas ocasiones son su única fuente de información. Unos contenidos que van sin filtros, donde se vuelca todo sin contrastar en la mayoría de las ocasiones, con lo cual, Beatriz, en FAD Juventud detectáis también esta problemática, ¿no?, que los jóvenes hay veces que les cuesta tener ese pensamiento crítico y dan por cierto esos contenidos, esas desinformaciones, las que se nutren solamente por redes. Sí, absolutamente. Y tú acabas de decir la clave. Desde el ángulo desde el que nosotros trabajamos, y no solo nosotros, muchas otras entidades, que es precisamente el fomento, la necesidad de fomentar ese pensamiento crítico. Es decir, que tengan las herramientas, que tengan la capacidad para cuestionarse lo que están consumiendo, la información que están consumiendo, que tienes toda la razón, que es que las redes sociales se han convertido en su principal fuente de información. Pues que no asuman todo como verdadero, sino que pues que lo cuestionen, ¿no? Y que cuestionen que no todo lo que encuentran en Internet, en las redes, es veraz, es bien intencionado o hay intereses detrás. Es decir, tienen que ser conscientes de que tienen que activamente ejercer ese pensamiento crítico y entrenarlo.
saber cómo funciona y entrenarlo. Y es una cualidad fundamental bueno, pues para manejarse en redes y en el entorno digital de la forma menos vulnerable posible bueno, y en general es una cualidad fundamental para la vida también. Fíjate, hablamos antes ¿no? de este proyecto, ¿no? Y hablamos de ese asistente de voz, ¿no? Alexa. Sí. Oye, ¿puede haber quizá algún tipo de evolución para no solamente detectar violencia digital, sino también ayudar a frenar bulos? ¿Podría ser? Pues podría ser, podría ser. La verdad es que no lo sé, no soy yo muy tecnológica, no sé cómo funciona muy bien. De hecho, nos ha costado al entender cómo iba a suceder esto que está sucediendo, pero imagino que sí. O sea, de hecho, bueno, pues personas del entorno de Amazon Alexa nos decían que es un asistente que va a evolucionar, ¿no? Y que esas conversaciones, bueno, pues cada vez serán más evolucionadas. Entonces, imagino bueno, que podremos efectivamente, a lo mejor incluso, pues eso, pues detectar bulos. Fíjate, y es que De hablando... todas formas, aprovecho, perdóname Sí. que te interrumpa, para decirte y comentarte, porque además creo que es el programa y el espacio para hacerlo, que estamos preparando una campaña precisamente sobre desinformación. Y vamos a poner, bueno, quizá no es el momento, pero a lo mejor en otro programa os lo podemos contar, una inteligencia artificial derivada de ChatGPT, precisamente destinada a localizar bulos y a desmentir bulos. Uy, pues Beatriz, no te preocupes, que es que va a ser en el siguiente programa que nos vamos a ver, nos vais a comentar todo, paso a paso, todo ese proyecto tan maravilloso desde FAD Juventud, que siempre hacéis iniciativas que ayudan tanto a los jóvenes, pero yo creo que a la sociedad en general, porque los jóvenes son el presente, pero son nuestro futuro. Beatriz, cuando hablamos de esos rumores, narrativas falsas, ya no solamente es que los jóvenes consumen, ¿no?, ese tipo de bulos y les desinforman, al final, bueno, pues les equivoca, es que afecta también, y eso se puede trasladar en casos de acoso ya físico, de acoso real, o sea, de lo virtual, de lo que ellos consumen en redes sociales, luego se puede llevar a la realidad y puede conllevar a problemas de acoso, problemas incluso bueno, pues de depresión, de salud mental, es decir, todo eso que parece que se queda en lo virtual pasa a la realidad. No, es que hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estos temas, y es que el acoso online es tan real como el acoso presencial. Lo único que cambia es el canal, pero los daños son iguales o incluso a veces por las características del entorno digital, que es 24/7, que a veces es difícil borrar la huella digital, que es fácil la viralización, por una serie de características, incluso a veces esas consecuencias son más profundas. Entonces, en FAD Juventud luchamos mucho por eso, o sea, por concienciar de que lo que pasa en la red no debemos minimizarlo, al contrario, porque las consecuencias sobre la salud mental, sobre el bienestar de los jóvenes que sufren una violencia, una ciberviolencia digital, un ciberbullying, una suplantación de identidad, en fin, o son objetos de discurso de odio, los daños son tan graves como los que puede ser en una, pues eso, pues en una situación de acoso presencial. Y aparte que está íntimamente relacionado. Es decir, las cosas ocurren por ejemplo, pues en los casos concretos, ¿no?, de ciberbullying, ocurren en el instituto, pero cuando sale del instituto siguen ocurriendo en lo digital. Es decir, una cosa se retroalimenta de la otra, y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que ese ámbito digital, ese ámbito de las redes sociales, es tan importante para los y las jóvenes como el ámbito real. Es el espacio donde socializan, es el espacio donde se mueven y se comunican, con lo cual no es menor lo que ocurre ahí, y por supuesto no es menor el daño que les pueden hacer.
Pues Beatriz, volveremos a hablar contigo entonces, espero que dentro de poquito, queremos la exclusiva de esa herramienta, ¿no? De ese proyecto de inteligencia artificial, el tema de poder conocer, ¿no? Poder detectar esa desinformación por parte de los jóvenes. Así que nada, volvemos a hablar en breve. Beatriz, gracias por contar con Agurfix, gracias por contar con este programa. Y lo dicho, nos vemos dentro de poquito. Un beso enorme, un abrazo. Claro que sí, muchas gracias. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y una nota, una información que les trasladamos. Hoy, 19 de noviembre, han concluido con éxito las obras realizadas en el puente colgante para la sustitución de sus 18 cables de sustentación. Los trabajos han resultado un éxito gracias al excelente desempeño y a la magnífica coordinación entre los distintos equipos implicados, a quienes, se les quiere felicitar de manera sincera. El servicio se va a reanudar mañana, 20 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, una vez se haya retirado todo el material empleado y se haya completado la limpieza de las instalaciones. Así que, Soriona, que enhorabuena, un trabajo bueno, eficiente, y mañana ya volveremos a tener este servicio, como decimos, de puente colgante, para uso y disfrute de toda la ciudadanía. Seguimos con actualidad. La formación profesional es decisiva para que Euskadi avance con solidez, ya que gran parte de las oportunidades de empleo que se generan en Euskadi, o se generarán, mejor dicho, en Euskadi en los próximos años, están vinculadas a titulaciones de FP. El futuro del empleo en nuestro territorio forma o pasa por la formación profesional, garantizar el progreso y la competitividad de Euskadi, una, por supuesto, de las puntas de lanza, y lo señala la consejera Begoña Pedrosa. Vivimos un tiempo ahora mismo que nos exige mucho más, y eso lo tenemos que tener siempre en nuestra agenda, la exigencia de seguir mejorando. La digitalización está cambiando procesos, oficios, la transición ecológica, que nos obliga a pensar, a repensar cómo tenemos que producir y cómo tenemos que consumir también, la industria que se está transformando y también las personas, ¿no? Una sociedad que se está transformando día a día. Y todo esto se nota ya en los centros educativos, en las empresas, en los talleres, en los centros tecnológicos, y lo tenemos aquí delante. Y en ese contexto, la formación profesional tiene que ser y va a ser decisiva, porque queremos avanzar como lo hemos hecho hasta ahora, con solidez, con estrategia. Y sabemos que se van a generar muchas oportunidades de empleo en los últimos años. Hoy mismo escuchábamos la noticia. Y una gran parte de ese empleo se sitúa, se vincula a titulaciones de la formación profesional. Por eso nos lo tenemos que creer. Y esto nos sitúa ante una responsabilidad o una corresponsabilidad, todos los que estamos aquí. Y lo más importante, que el país necesita el talento. Todo esto lo que nos está dibujando es un sistema que tenemos en evolución, en movimiento, continuamente moviéndose, que se exige a sí mismo. Y muchas de las personas que están aquí, los profesionales que están aquí, lo saben. En la formación profesional nos exigimos día a día. Y nuestra intención es muy clara: preparar la Euskadi que viene. Esa es la misión principal que tenemos. Estamos ahora mismo proyectando la Euskadi del 2030 con la estrategia Euskadi 2030 de la formación profesional, que pronto daremos a conocer. Pero lo que recoge básicamente es una visión compartida del rumbo que queremos tomar para el futuro. Hablamos sobre todo de una formación profesional que va a generar talento, eso es lo más importante, que va a ofrecer recorridos más flexibles, que va a permitir formarse a lo largo de la vida y que va a mantener viva la cultura emprendedora. Otra idea clave, que no se nos olvide, el emprendimiento y el intraemprendimiento, que los dos son necesarios. La estrategia que vamos a presentar en breve no es un documento más, es una pieza central del proyecto que tenemos en Euskadi. Y el mensaje es muy sencillo. Sin una FP fuerte sería mucho más difícil garantizar oportunidades reales para la ciudadanía, para las empresas y sostener el bienestar del que disfrutamos en Euskadi a día de hoy. Y los resultados, que también Pedro ha dado algunos datos, ¿no?, son muy buenos, porque contamos con muchísimas plazas, más de 66.000 plazas en la formación profesional,
más de 40.000 estudiantes que se forman en empresas, también en otros países, y hemos puesto en marcha ciclos que van a ser clave en la industria del futuro y miles de movilidades internacionales. Otra apuesta clara de la formación en Euskadi. Bueno, y seguimos en nuestro territorio y más concretamente en Barakaldo, por primera vez en Euskadi, en Vizcaya, pero aquí en Barakaldo, en el Teatro Barakaldo, el colectivo de mujeres artistas, el colectivo madrileño Mucha Muchacha va a traernos su espectáculo homónimo y va a hacernos disfrutar una propuesta arriesgada, una propuesta fresca, divertida, diferente, reivindicativa, muchos ingredientes para disfrutar de una propuesta que forma parte de ese programa que hemos comentado aquí, las 26 ediciones del Festival Internacional de Danza de Bilbao, Vizcaya, Dantzaldia. Tenemos al otro lado a una de las integrantes de Mucha Muchacha, Marina de Remedios. Marina, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, Marina, primera vez, espero que no, que la última, que vengáis en más ocasiones, pero primera vez que venís a nuestro territorio, ¿no? A Euskadi, a Vizcaya, en concreto a Barakaldo, Marina, con vuestro espectáculo ya estrenado hace unos añitos, pero que está dándoos muchas satisfacciones, tanto de crítica como de público, ¿no, Marina? Sí, estuvimos, nosotros hemos estado ya en Bilbao, estuvimos con nuestra primera pieza, con volumen 1, pero es la primera vez que vamos con nuestra obra Mucha Muchacha, ¿no? Que fue la primera obra de gran formato que creamos y que estrenamos en 2019. Entonces, estamos muy contentas, ¿no? Porque teníamos muchas ganas de volver. Y también es muy bonito, ¿no? Que una pieza que ya tiene 4 años de rodaje pues se siga manteniendo, ¿no? Un poco también escuchando a Begoña Pedrosa, ¿no? De cómo van los tiempos en la actividad, pues es como, que un poco esperanzador, ¿no? De que, las cosas a veces resisten, ¿no? y permanecen. Vosotras además, Marina, 4 mujeres, 4 artistas, en el Teatro Barakaldo, una quinta también, ¿no? Compañera se va a unir en las tablas, ¿no? En el escenario del Teatro Baracaldés, y con esta revolución feminista, con esta propuesta, como decíamos, ¿no? Arriesgada, valiente, donde se hace un homenaje precisamente a mujeres valientes, que son esas mujeres, la generación del 27, que poca gente quizá conoce. Siempre hablamos de los varones, de los hombres, de los artistas, pero mujeres que fueron silenciadas por una dictadura como es el franquismo y que, se hicieron a un lado quizá por el éxito, ¿no? de esos hombres. En este caso se reivindican en otras cuestiones las figuras de estas mujeres, ¿no? También creadoras y valientes. Sí, es verdad, nosotras también, cuando estábamos en el colegio, en el instituto, pues siempre nos mencionaban, ¿no? Como la generación del 27, ¿no? Las figuras masculinas, pero no conocíamos las femeninas, ¿no? Y fue a raíz del libro de Las sin sombrero y el posterior documental que un poco supimos que ahí también había figuras femeninas, ¿no? Y que marcaron también esa etapa. Y sí que es un homenaje a ellas, pero es también un homenaje como a todas las referentes que tenemos anteriores a las mujeres de la generación del 27 y a las posteriores, ¿no? También a las referentes que son coetáneas a nosotras. Entonces hay muchas referencias para la literatura, pero también al deporte, ¿no? y a la propia danza. Desde ese punto feminista. Hablando de feminismo, empoderamiento femenino, algo que aquí además defendemos mucho y además aquí nos gusta además lo de los aquelarres. ¿Va a haber un aquelarre en vivo? Explícanos esto, Marina, porque esto es muy, muy nuestro, es verdad. Las mujeres vascas, ¿no? Esto de los aquelarres nos gusta. ¿Qué es esto del aquelarre en vivo? Explícanos, porque hay una mezcla maravillosa de estilos y este aquelarre que vais a mostrar en el Teatro Barakaldo, ¿cómo va a ser? Teniendo en cuenta que además cada una sois de casi una comunidad autónoma diferente, ¿no, Marina? Sí,
Bueno, para nosotras también aquelarre, nuestro propio aquelarre, ¿no? También para nosotras cada vez bueno, que podemos llevar a cabo la obra, ¿no? Que podemos subirnos al escenario, para nosotras siempre es algo excepcional, ¿no? No ocurre todos los días, ¿no? Entonces es un poco en nuestro ritual, ¿no? Y es un ritual en el que necesitamos no estar solas, ¿no? Necesitamos estar acompañadas de ese público porque si no, pues no tiene sentido, ¿no? La obra un poco bueno, llega a su finalidad cuando es compartida con el otro, ¿no? Y cuando haces al otro también partícipe de eso que tú estás creando, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos decimos que son nuestros pequeños aquelarres, ¿no? También un poco como reivindicando también esa parte folclórica que llevamos todos. Hay una mezcla explosiva en el escenario, hablabas, ¿no? Folclore, rito, en este aquelarre en vivo, danza también, ¿no? Española, flamenco, es decir, cómo es el poder, ¿no? En una misma propuesta escénica, poder mezclar, poder experimentar y poder mostrarnos, me imagino, ¿no? Que hay mucho trabajo de investigación que habéis hecho, ¿no? Antes de traernos, ¿no? El espectáculo, que ya como comentamos tiene su recorrido, pero ¿cómo ha sido ese proceso, Marina, para vosotras y el poder tener, ¿no? Y mostrarlo al público, ¿no? Esa mezcla tan, como decimos, tan diferente, tan explosiva que pocas veces se puede ver, ¿no? En un mismo escenario. Sí, bueno, nosotras venimos de una formación académica en danza española y flamenco, una formación también de muchos años, ¿no? Entonces un poco eso era como el fin de esta obra, ¿no? De cómo podemos utilizar todo esto que hemos estado aprendiendo durante tantos años, que nos ha conformado no solo físicamente, sino también mental, ¿no? Que ha creado unas estructuras, ¿no? De qué manera podemos utilizar esto para contar lo que queremos contar, ¿no? Un poco a nuestra manera y un poco en consonancia con los tiempos que estamos viviendo. Entonces, nosotras utilizamos el lenguaje de la danza española y el flamenco, pero también utilizamos otras maneras, otros formatos que a lo mejor se relacionan más se podrían identificar más con el teatro. Por ejemplo, nosotras en la obra bailamos, en la obra cantamos, en la obra hablamos. Entonces, es un poco una manera de crear un poco mistura, ¿no? Un poco miscelánea, ¿no? Al final, de qué manera puedo contar esto lo mejor posible, ¿no? Y lo más cercano al público. El 22 de noviembre, fíjate, yo pensé que habéis estado, como has comentado, Marina, en Bilbao, pero sí es la primera que estáis en Baracaldo, ¿no? En el Teatro Baracaldo. Sí. Pensé que no habéis estado nunca en Vizcaya, pero sí en Bilbao, como has comentado antes, pero primera vez en Baracaldo. Os vamos a acoger maravillosamente bien, o sea, es una pedazo capital mundial maravillosa y el Teatro Baracaldo es un buen escenario. Marina, vais a estar súper a gusto. Sí. ¿Qué supone para vosotras estar, que no sé si habéis estado en otras ocasiones, estamos hablando de la 26 edición de Dantzaldia, el Festival Internacional de Danza, vienen compañías potentísimas como la vuestra, no sé si habéis estado en alguna otra ocasión, ¿qué supone estar en un escaparate de este nivel a nivel internacional? Pues, bueno, como decía antes, sí que hemos estado antes bueno, con otra pieza, pero es la primera vez que estamos en Baracaldo y que estamos participando en el festival. Entonces, bueno, para nosotras siempre es como una gran oportunidad, ¿no? de poder estar en contextos así, que generan un cierto tipo de movimiento, ¿no? Y de mostrar al público pues piezas, las piezas que se están creando hoy en día, ¿no? Vais a estar el 20... Bueno, primero, perdón, antes de despedirnos, Marina, que no se me olvide que tengo aquí la chuleta, mañana jueves 20 de noviembre en Bilbao Arte, a partir de las 7 de la tarde, bueno, pues va a haber también una proyección dentro de Dantzaldia, y el 22 vais a estar a las 8 en Baracaldo, Antxokia,
con entradas ya que quedan muy poquitas, pero que se tienen que dar prisa, así que el 22 de noviembre a las 8 el Teatro Baracaldo va a ser vuestro. Con ganas de venir, no sé si os dejarán daros una vueltita por Baracaldo, pero buen tiempo no hace, Marina, traeros chubasquero y botas de agua. Lo llevaremos, lo llevaremos. Marina, mucha mierda para el estreno en Baracaldo, porque va a ser la primera vez aquí, en el municipio Fabril, así que nada, disfrutaremos con vosotras a las 8 este sábado 22 de noviembre. Un beso enorme para ti y para todas las chicas. Gracias. Un besín. No tenemos tiempo para más, nos tenemos que marchar. Mañana volveremos con más información y más actualidad. Viernes de agur.